Un niño negro sin hogar salva al hermano de un millonario racista de un secuestrador. La recompensa de su marido es impactante. Elijah Carter se movía por la ciudad como un fantasma, sin que nadie se diera cuenta y sin importancia en el gran esquema de las cosas. Las calles latían de vida, pero nada de eso le pertenecía. El parloteo de los hombres de negocios en sus teléfonos, las risas de las parejas que paseaban frente a las relucientes fachadas de las tiendas, el claxon de los taxis impacientes, todo existía en un mundo que lo había excluido hacía mucho tiempo. Caminaba con los hombros encorvados, las manos enterradas en la sudadera con capucha enorme que había encontrado tirada semanas atrás, cuyos bordes deshilachados eran el único consuelo contra el frío cortante de principios de otoño. La ciudad estaba viva, pero para él era indiferente, observando desde la distancia mientras luchaba por sobrevivir. Una vez tuvo un hogar, una vez tuvo una familia. Esa vida ahora se sentía como algo de un sueño, distante e intangible, como si hubiera pertenecido a otra persona por completo. Un incendio se lo había llevado todo, lamiendo las paredes de su infancia con un hambre implacable, dejando atrás nada más que humo y ruinas. Recordó las sirenas, el calor sofocante, la impotencia de ver cómo las llamas consumían todo lo que había conocido. Apenas había escapado, tosiendo, ahogándose, jadeando mientras el cielo ardía rojo sobre él. Y luego llegó el sistema. Los hogares de acogida que lo trasladaban de un extraño a otro, cada casa más fría que la anterior. Lo llamaban cuidados, pero él había aprendido rápidamente que no era más que una carga temporal, un problema que había que gestionar hasta que envejeciera o desapareciera en las calles como tantos antes que él. Ahora, la ciudad misma era su hogar, aunque no le proporcionaba refugio. Dormía en callejones, apretado contra el ladrillo frío de rincones olvidados, usando su mochila como almohada y su chaqueta como manta improvisada. Aprendió dónde encontrar comida, la panadería que tiraba el pan sin vender a la hora de cerrar, el restaurante donde la camarera exhausta dejaba un poco de pan extra en su plato cuando pensaba que nadie lo veía. El hambre era su compañera constante, que lo carcomía mientras deambulaba por calles llenas de restaurantes que nunca podría permitirse, pasando junto a personas que nunca se volvían hacia él. Su única escapatoria era el diario escondido en lo más profundo de su bolso, un cuaderno maltratado que alguna vez había sido parte de una colecta de útiles escolares. Las páginas estaban llenas de bocetos. Rostros que vio entre la multitud, paisajes urbanos dibujados con trazos apresurados, recuerdos que se negaba a dejar que el tiempo borrara. Las palabras llenaban los espacios intermedios, poesía silenciosa que nadie leería nunca, fragmentos de sí mismo plasmados en papel porque no tenía otro lugar donde ponerlos. En ese diario, él seguía siendo algo más que una sombra. Sin embargo, el mundo no compartía su sentimiento. Lo veía como algo inferior, algo indeseado. Era una lección que había aprendido a las malas, reforzada por cada mirada sospechosa, cada puerta cerrada en su cara, cada advertencia susurrada de los comerciantes que no tenían nada de qué acusarlo, pero dejaban claras sus sospechas de todos modos. Y sin embargo, la ciudad seguía adelante sin él, ajena al chico que vagaba por sus calles, luchando por encontrar algo, cualquier cosa, que todavía pareciera real. No muy lejos de donde vagaba Elijah, el mundo de la riqueza y el poder funcionaba con reglas diferentes. En la cima de su jerarquía se encontraban hombres como Preston Harrington III, un nombre sinónimo de privilegio e influencia. La ciudad era su patio de recreo, su gente un mero ruido de fondo en la historia de su éxito. Se movía por la vida con un aire de autoridad intocable, dirigiendo salas de juntas y dando forma a las políticas con la facilidad de un hombre que nunca había conocido las dificultades. Creía en el poder, en la fuerza de voluntad, en la simple verdad de que quienes trabajaban duro ascendían y quienes fracasaban no tenían a nadie a quien culpar más que a ellos mismos. Para él, la riqueza no era solo moneda, era validación, prueba de su propia superioridad. Había construido un imperio sobre esa creencia, descartando todo lo que la contradijera. ¿Programas de bienestar? Un desperdicio. Los sin techo, una consecuencia de malas decisiones. Los que luchaban, simplemente no estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para triunfar. No se disculpó por sus opiniones y no vio motivos para reconsiderarlas. Su riqueza se la había ganado, su estatus era merecido y el mundo funcionaría como siempre lo había hecho, con hombres como él por encima del resto.
Su hermano menor, Christopher, no compartía su perspectiva. Aunque habían crecido en la misma casa, formados por el mismo legado, habían emergido de ella como opuestos. Donde Preston veía debilidad, Christopher veía humanidad. Donde Preston exigía respeto, Christopher ofrecía amabilidad. Había pasado años tratando de romper con la visión insensible del mundo de su hermano, pero la brecha entre ellos solo se había ampliado. Había llegado a su punto de ruptura cuando Christopher se casó con Daniel Harper, un empresario hecho a sí mismo cuya brillantez y resiliencia lo habían llevado al éxito en una sociedad que nunca había hecho lugar para hombres como él. Daniel había construido su vida a través de la lucha, había luchado por su lugar en la mesa, había superado obstáculos que Preston nunca siquiera reconocería. Y debido a eso, Preston apenas lo toleraba. Para Preston, Daniel era una excepción, no una prueba de que el mundo fuera injusto. La lealtad de Christopher hacia su esposo era admirable a su manera, pero Preston no veía la necesidad de aceptar a Daniel más allá de lo necesario por el bien de la cortesía. Sus desacuerdos permanecieron en silencio, enterrados bajo el peso de los lazos familiares, pero existían en cada intercambio frío, en cada mirada prolongada que tenía más significado que las palabras. El camino de Elijah se cruzó con el de ellos una noche como cualquier otra, bajo el resplandor dorado de las farolas que convertían la ciudad en algo más suave, más indulgente de lo que realmente era. Había pasado por delante de un restaurante de lujo cuando vio una billetera, gastada pero cara, abandonada cerca de la acera. Fue el instinto lo que le hizo cogerla, rozando con los dedos el cuero fino mientras le daba la vuelta. Dentro había billetes nuevos, una tarjeta de crédito negra, un documento de identidad que pertenecía a alguien llamado Christopher Harrington. Por un breve segundo, la idea cruzó por su mente. Podía llevársela. Podía comprar una comida de verdad, algo caliente, algo que lo llenara. Pero entonces pasó el segundo y dejó escapar un suspiro lento. No era un ladrón. No se convertiría en lo que el mundo ya suponía que era. Se dirigió al restaurante, a punto de devolver la cartera, cuando una voz atravesó la noche, aguda y acusadora. Preston lo había visto desde el otro lado del patio, su expresión se torció en una sospecha inmediata. La acusación fue rápida, pronunciada con la seguridad de un hombre que nunca había cuestionado su propio juicio. Las palabras impactaron a Elijah más de lo esperado, no porque fueran nuevas, sino por la naturalidad con la que fueron pronunciadas. Christopher llegó segundos después, con la voz más tranquila, su postura menos hostil. Preguntó qué había sucedido y Elijah, agarrando la cartera con fuerza, se lo explicó. Vio cómo la expresión de Christopher se suavizaba, cómo la comprensión reemplazaba a la duda. Pero no importaba. Preston ya estaba buscando su propia cartera, sacando algunos billetes, descartando todo el incidente como nada más que otro ejemplo del desequilibrio del mundo. Elijah miró el dinero que Preston le arrojó, algo amargo subiendo por su garganta. Había esperado ira, tal vez incluso la amenaza de la policía. Pero esto era peor. Era una compasión disfrazada de caridad, un insulto oculto bajo una falsa generosidad. Dejó que los billetes cayeran al pavimento y se alejó, dejando atrás la riqueza que no significaba nada para él. Mientras caminaba hacia la noche, sintió el peso de unos ojos invisibles sobre él. Una camioneta estaba estacionada al otro lado de la calle, con las ventanas tintadas, y sus ocupantes observaban con silenciosa atención. Sin embargo, no lo miraban a él. Sus ojos estaban puestos en Christopher, tomando notas, esperando el momento adecuado. Elijah los vio, y luego se alejó, sin darse cuenta de que los eventos de la noche habían puesto en marcha algo mucho más grande. Elijah Carter había aprendido a adaptarse a la crueldad de la ciudad, pero algunas noches eran peores que otras. La campaña contra los vagabundos había comenzado sin previo aviso. Una purga repentina y despiadada de aquellos que no tenían otro lugar al que ir. Empezó por los parques, donde las patrullas se abrían paso, encendiendo luces en las caras de los durmientes, pateando las camas improvisadas debajo de los bancos. Después vinieron los callejones, los rincones olvidados donde hombres y mujeres intentaban desaparecer. Ningún lugar era seguro. Se colocaron carteles, se aprobaron nuevas leyes, prohibiciones de merodear, restricciones para dormir en público, todas cuidadosamente redactadas para empujar a la gente como él aún más hacia las sombras. La policía no necesitaba una excusa.
Si atrapaban a alguien en el lugar equivocado, en el momento equivocado, simplemente lo hacían desaparecer. Elijah se movía constantemente, esquivando patrullas, deslizándose entre edificios antes de que alguien pudiera decirle que se fuera. Cada vez que creía que había encontrado un nuevo lugar seguro, se lo arrebataban. Las filas de refugio se extendían por cuadras, pero él sabía que no debía esperar. Cuando llegara al frente, no quedaría nada más que una cabeza que se sacudía y una disculpa de un voluntario cansado. Los refugios se llenaron rápidamente cuando la ciudad dejó en claro que la gente como él no era bienvenida. No se molestó en intentarlo. No había comido en más de un día cuando ocurrió el asalto. Había estado caminando por una calle lateral estrecha, buscando algo, un contenedor de basura sin llave, un trozo de pan olvidado, cuando escuchó pasos detrás de él. Sabía que no debía darse la vuelta. Aceleró el paso, pero los pasos lo siguieron. Entonces vino el empujón, el agarre áspero en su sudadera con capucha que lo empujó hacia atrás. Los hombres eran mayores, sus rostros endurecidos por las mismas calles que él había llamado hogar durante años. No había piedad en sus ojos, ninguna vacilación en sus manos mientras le arrancaban la mochila, abriéndola antes de que pudiera contraatacar. Su diario, lo único que todavía se sentía como suyo, fue arrojado al suelo. Las páginas se dispersaron en el viento. Una bota las aplastó antes de que pudiera alcanzarla. Uno de ellos se rió. Elijah apenas lo oyó a través del zumbido en sus oídos. Se llevaron todo. Sus pocos billetes arrugados, la chaqueta que había estado usando, incluso sus zapatos. Luego desaparecieron, desapareciendo en la noche como si nunca hubieran estado allí. Se sentó en el frío, mirando los restos de su cuaderno de dibujo, la tinta manchada, el papel roto. Debería haber esperado esto. Así era como funcionaban las cosas. Su estómago se retorció de hambre, un dolor sordo que se había vuelto más agudo con cada hora que pasaba. Sería tan fácil tomar lo que necesitaba. Nadie prestaba atención a los niños como él cuando caminaban por las tiendas de comestibles, pasando por vendedores que no miraban. Podía deslizar un sándwich debajo de su camisa, robar una bebida de un café al aire libre. Pero no lo hizo. No lo haría. En cambio, siguió adelante, ignorando el frío, ignorando el dolor, ignorando las voces en su cabeza que le decían que así sería siempre. Los astilleros estaban contratando para la noche. Había oído a alguien mencionarlo, había visto a los hombres reunidos en el estacionamiento donde llegaban los camiones. No era el único que necesitaba el dinero. No le pedían nombres, solo manos que pudieran levantar y llevar. Trabajó hasta que le dolieron los brazos, hasta que le temblaron las piernas bajo el peso de las cajas que apilaban en filas interminables. El capataz apenas lo miró cuando le colocó el dinero en la palma de la mano al final del turno. Era suficiente para comer, una comida caliente de un restaurante de la esquina, del tipo que casi había olvidado que existía. Al otro lado de la ciudad, el aire olía a champán y pisos de madera pulida. El evento de la alta sociedad era del tipo que atraía a la élite. Los que hablaban con silenciosa arrogancia, que sostenían vasos de whisky añejo en una mano e influencia en la otra. Preston Harrington, el tercero, estaba exactamente donde pertenecía, entre hombres que pensaban que el mundo había sido diseñado para ellos. Se movía por la habitación sin esfuerzo, escuchando, hablando, asintiendo con la cabeza en los lugares correctos. Había pasado años perfeccionando el arte del control y lo utilizaba como un arma. Daniel Harper no tenía ningún interés en las cortesías. Había tolerado a Preston durante tanto tiempo como Christopher le había pedido. Pero esa noche no estaba de humor para la moderación. La conversación había comenzado de manera bastante informal, un comentario pasajero sobre los índices de criminalidad, sobre la carga de la asistencia gubernamental. Luego, la voz de Preston adoptó esa condescendencia familiar que practicaba el desdén. Daniel dejó escapar un suspiro brusco y su expresión se endureció. Le recordó a Preston que no todos tenían las mismas ventajas, que la riqueza no era sinónimo de valor. Preston se burló, restándole importancia al argumento con un gesto de la mano, descartándolo como otro intento de pintar a los ricos como villanos. Algunas personas solo querían ser víctimas. Christopher intervino, con voz mesurada, tratando de calmar la tensión antes de que estallara. Pero Daniel ya había escuchado suficiente. Le advirtió a su esposo que la arrogancia de Preston algún día le costaría más de lo que creía. La noche continuó.
pero el peso de la conversación persistió. Y cuando Christopher salió del edificio solo, cansado y perdido en sus pensamientos, no se percató de las figuras que lo esperaban en la oscuridad. La camioneta apareció de la nada. Los hombres se movían rápido, con práctica, con precisión. Una mano le tapó la boca antes de que pudiera gritar. Su cuerpo fue empujado dentro del vehículo. La puerta se cerró detrás de él. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento. La ciudad se los tragó enteros. Elijah había estado buscando un lugar para dormir cuando lo vio suceder. Había estado caminando por la calle, buscando con los ojos puertas que aún no habían sido reclamadas, callejones que aún no habían sido cerrados. Entonces, un movimiento atrajo su atención. La camioneta, las figuras, la lucha. Su primer instinto fue alejarse. Esto no era asunto suyo. La gente rica tenía enemigos. Tal vez fuera una trampa, tal vez un error. Pero algo en él se negaba a moverse. Sus piernas lo llevaron hacia adelante antes de que su mente pudiera darle sentido. Corrió detrás de la camioneta, con el corazón palpitando, los pulmones ardiendo. La ciudad se desdibujó a su alrededor. Las farolas destellaban mientras corría. Conocía esas calles mejor que ellos. Había vivido en ellas, escondido en ellas, aprendido cada giro y recodo de ellas. La camioneta avanzó a toda velocidad, pero no antes de que viera la matrícula. Sus ojos grabaron los números en su memoria. Luego desapareció, perdida en el laberinto de carreteras y faros. Se detuvo jadeando, doblándose mientras sus manos presionaban sus rodillas. Su cuerpo le gritaba, el cansancio amenazaba con derribarlo, pero su mente corría. ¿Quién le creería? ¿La policía? Había visto cómo trataban a los niños como él. No era tan ingenuo como para pensar que lo escucharían. Las personas en esa camioneta habían sido profesionales. Quienesquiera que fueran, no eran aficionados. Y eso significaba que Christopher Harrington estaba en serios problemas. Tragó saliva con fuerza, su respiración todavía entrecortada. Si nadie más haría algo, entonces él lo haría. Elijah se movía por la ciudad con una urgencia concentrada. Los acontecimientos de la noche se repetían en su mente como un rollo de película que no podía apagar. La imagen de Christopher siendo arrastrado a esa camioneta ardía detrás de sus ojos. Un eco que se negaba a desaparecer. Cada paso que daba era calculado. Su mente corría por las posibilidades. Los secuestradores habían sido profesionales, precisos, rápidos y eficientes. Eso significaba que no se llevaban a Christopher a ninguna parte. Necesitaban privacidad, control, un lugar donde nadie lo oyera gritar. Elijah conocía estas calles, conocía los lugares que la gente evitaba, los que la policía apenas patrullaba, los almacenes abandonados cerca de los muelles, los edificios condenados en las afueras, los lotes olvidados donde se hacían negocios en la oscuridad. No tenía mucho en lo que basarse, pero tampoco necesitaba mucho. El instinto y la supervivencia habían sido sus mejores armas, y esta noche tendrían que ser suficientes. Se movía por callejones, pasando por delante de contenedores de basura y vallas rotas, manteniéndose en las sombras donde la ciudad era ciega. La noche se extendía larga e implacable. Su cansancio lo arrastraba, pero siguió adelante. Los muelles eran demasiado arriesgados. La seguridad allí, aunque poco fiable, los convertía en un mal escondite. Eso dejaba los almacenes a lo largo del distrito industrial, edificios que habían quedado pudriéndose mientras la ciudad avanzaba sin ellos. Era el tipo de lugar al que la gente iba cuando quería desaparecer. Era el tipo de lugar que utilizaban los delincuentes cuando querían que sus negocios no fueran interrumpidos. Y, cuando dobló la esquina, con el corazón martillándole contra las costillas, fue exactamente donde encontró la camioneta. Estaba aparcada justo detrás de la valla de alambre, con la puerta lateral ligeramente entreabierta. Un rayo de luz se derramaba sobre el pavimento. El edificio que había detrás se alzaba en la oscuridad, con las ventanas rotas, el revestimiento de metal oxidado por el tiempo. Elijah se agachó, avanzando sigilosamente con pasos medidos, respirando con dificultad mientras se acercaba. El cristal roto de una ventana cercana le permitió ver el interior. Christopher estaba allí, atado a una silla, con las muñecas enrojecidas por la cuerda que se le clavaba en la piel y la boca amordazada. Tenía el rostro pálido y el cuerpo inmóvil, salvo por el leve movimiento del pecho. A su alrededor,
Dos hombres discutían en voz baja pero tensa. El tercero caminaba de un lado a otro cerca de la puerta, mirando su reloj, impaciente. Elijah sabía que no tenía tiempo para dudar. Rodeó el edificio, rozando con los dedos los bordes ásperos de la pared, hasta que encontró lo que buscaba. Una entrada lateral oxidada, con la cerradura rota y las bisagras débiles. Gimió cuando entró. La oscuridad lo tragó por completo. El aire olía a polvo y metal oxidado, y el leve aroma a gasolina se aferraba al aire. Se movió con cuidado, manteniéndose agachado, sus pasos apenas hacían ruido. El primer hombre no lo vio venir. Elijah agarró una tubería suelta del suelo. Su frío peso le resultó desconocido pero tranquilizador. Christopher dio un paso adelante rápidamente y lo dejó caer con fuerza contra la nuca del secuestrador. El hombre se desplomó sin hacer ruido, su cuerpo se desplomó hacia adelante cuando Elijah lo agarró lo suficiente para bajarlo sin un ruido sordo. Su pulso latía en sus oídos mientras arrastraba al hombre inconsciente hacia las sombras, despojándolo de su cuchillo antes de continuar. Los ojos de Christopher se abrieron de par en par cuando lo vio. La incredulidad se reflejó en su rostro. Elijah no se detuvo a explicar. Sus manos trabajaron rápido, desatando las cuerdas, tirando de la mordaza. Christopher tosió, con la voz ronca, sus extremidades rígidas por haber estado atados durante tanto tiempo. Pero el alivio duró poco. La puerta se abrió con un crujido, y el líder del grupo entró. Sus ojos penetrantes se posaron en ellos al instante. No hubo tiempo para correr. El hombre se abalanzó, una espada destellando en la penumbra. Sus movimientos eran precisos y prácticos. Elijah apenas logró esquivar el cuchillo, que cortó el aire donde había estado un segundo antes. Agarró una varilla de metal del suelo y la levantó justo a tiempo para bloquear otro golpe. El impacto resonó en sus huesos. Christopher, todavía débil pero consciente, agarró la silla a la que había estado atado y la blandió con la poca fuerza que le quedaba. Las patas de madera se estrellaron contra el costado del secuestrador, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Era la oportunidad que Elijah necesitaba. Golpeó rápido, usando su menor tamaño a su favor, agachándose para esquivar el golpe del hombre y clavándole el hombro en el estómago. Cayeron al suelo y el cuchillo se deslizó. Elijah no esperó. Agarró a Christopher del brazo y lo puso de pie. Corrieron. El almacén era un laberinto de sombras y metal oxidado. La tenue luz de emergencia proyectaba siluetas irregulares a lo largo de las paredes. Detrás de ellos, se oían voces gritando, pasos golpeando el hormigón. Elijah se movía sin pensar. Sus pies lo llevaban por caminos que apenas registraba. El instinto lo guiaba a través de la oscuridad. Christopher luchaba por seguir el ritmo. Su cuerpo aún estaba débil, pero siguió adelante, confiando en que Elijah lo guiaría. La puerta se abrió de golpe delante de ellos. El aire frío de la noche golpeó sus pulmones mientras salían a trompicones. Los ojos de Elijah recorrieron el estacionamiento, buscando un lugar donde esconderse, cualquier cosa que pudiera mantenerlos ocultos. El sonido de sus perseguidores se hizo más fuerte, acercándose. Sin dudarlo, tiró de Christopher hacia un callejón estrecho entre dos edificios, sus cuerpos presionando contra el ladrillo áspero mientras esperaban, sin aliento. Los segundos se alargaron hasta la eternidad mientras los secuestradores pasaban corriendo. Sus maldiciones se desvanecían en la noche. Elijah no se movió hasta que estuvo seguro de que se habían ido. Solo entonces tiró de Christopher hacia adelante, guiándolo por las calles secundarias, serpenteando por las venas de la ciudad hasta que estuvieron lo suficientemente lejos para respirar. Christopher buscó su teléfono con dedos temblorosos. Presionó el botón de llamada antes de llevárselo a la oreja. Elijah estaba de pie a su lado, con las manos en las rodillas, tratando de estabilizar su respiración. Minutos después, el sonido de los neumáticos chirriando contra el pavimento atravesó la noche. Un elegante coche negro se detuvo, y antes de que se detuviera, Daniel ya había salido, con el rostro tenso por la preocupación. Los guardias de seguridad lo siguieron, con una presencia imponente y una mirada que escrutaba la zona en busca de amenazas. Christopher apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Daniel lo abrazara y apretara los brazos como si pudiera ponerlo a salvo físicamente. Entonces, su mirada se desvió y se posó en Elijah. Su expresión cambió y la confusión se reflejó en su alivio. Elijah esperaba lo que vendría después. Esperaba que lo ignoraran, lo descartaran, tal vez incluso lo cuestionaran. En cambio, Daniel dio un paso adelante y lo estudió con atención, como si intentara reconstruir cómo alguien como él había terminado allí,
Había hecho lo que nadie más había hecho. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de incredulidad. ¿Quién eres? ¿Cómo hiciste esto? Elijah no tenía respuesta. No estaba seguro de que hubiera una. Llegaron más coches. La policía se desparramó. Su presencia fue demasiado tardía para ser de verdadera ayuda. Los oficiales entraron, haciendo preguntas, tratando de darle sentido al caos. Elijah se quedó de pie al borde de todo, esperando lo que sabía que vendría después. La suposición, la sospecha, la mirada que le decía que no pertenecía a ese lugar. Pero el momento nunca llegó. Todavía no. Porque antes de que nadie más pudiera hablar, otro auto se detuvo, elegante y pulido, su llegada exigiendo atención inmediata. Preston Harrington el tercero salió, su expresión ilegible mientras observaba lo que tenía ante sí. Su hermano, golpeado pero vivo. Daniel, de pie firme, la policía, la seguridad. Y luego sus ojos se posaron en Elijah. Hubo un momento de quietud, un momento en el que el reconocimiento amaneció, donde la comprensión se instaló en las líneas de su rostro. Lo conocía, sabía exactamente quién era, el chico al que había humillado, el chico que acababa de salvar la vida de su hermano. Preston Harrington. El tercero estaba fuera de la habitación del hospital, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Dentro, Christopher descansaba, el cansancio pesaba sobre sus rasgos, mientras que Daniel estaba sentado a su lado, su mano nunca se apartó de la de su esposo. La escena debería haber llenado de alivio a Preston. En cambio, una emoción diferente lo carcomía, una que no estaba listo para nombrar. Su hermano estaba vivo, rescatado de lo que podría haber sido un final trágico. Pero la persona responsable de ese rescate estaba sentada al final del pasillo, esperando. El mismo chico que Preston había descartado como nada más que otro chico de la calle sin nombre, había hecho lo que ningún equipo de seguridad, ningún oficial de policía, ninguna riqueza o influencia había logrado. Había llevado a Christopher a casa. La deuda era innegable. Y sin embargo, mientras Preston caminaba por el pasillo, sintió una profunda resistencia asentándose en su pecho. Había construido su vida sobre principios claros. Trabajar duro, asumir la responsabilidad y el éxito llegaría. Nunca había visto el mundo de otra manera. Ahora, de pie al borde de una verdad incómoda, sintió que los muros de su certeza comenzaban a resquebrajarse. Momentos después, entró en la sala de espera donde Elijah estaba sentado, con las manos metidas en las mangas de una sudadera con capucha que era demasiado fina para el frío del aire acondicionado del hospital. Su postura era cautelosa, y su mirada se dirigía hacia la salida como si esperara que lo despidieran en cualquier momento. Preston se aclaró la garganta, ignorando el peso desconocido de lo que estaba a punto de decir. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un fajo de billetes cuidadosamente doblados, colocándolos en el asiento junto a Elijah. Fue un gesto sencillo, uno que había realizado incontables veces, dinero como solución, como una forma de seguir adelante. Así era como funcionaba el mundo. Pero Elijah lo miró fijamente durante un segundo antes de negar con la cabeza. La respuesta fue inmediata, firme. No estaba interesado en el pago, no buscaba una recompensa. Había hecho lo correcto porque era correcto, no porque lo beneficiara. La mandíbula de Preston se tensó, algo desconocido se arrastró en su pecho. Daniel y Christopher llegaron justo a tiempo para presenciar el intercambio. Mientras Preston luchaba con las palabras, Daniel no tenía ninguna de las mismas dudas. Había visto algo en Elijah en el momento en que se enteró de lo que había hecho el chico. Coraje, inteligencia, un sentido inquebrantable del bien y del mal, a pesar de que el mundo constantemente le daba razones para rendirse. Había algo extraordinario en él, algo por lo que valía la pena luchar. Preston se burló cuando Daniel habló, esbozando una idea que debería haber sonado absurda. En lugar de dinero, le ofreció a Elijah algo mucho más valioso, una oportunidad. Un techo sobre su cabeza, una oportunidad de volver a la escuela. Un camino hacia adelante que le habían negado durante demasiado tiempo. Era una sugerencia que habría sido ridícula en cualquier otra circunstancia, pero Christopher asintió con la cabeza, insistiendo en que era lo correcto. Elijah apenas respiró cuando la oferta se apoderó de él. Se sintió irreal, como un truco cruel esperando a ser revelado. El instinto de negarse,
de correr, de protegerse de la decepción era fuerte. Pero por primera vez en lo que podía recordar, alguien lo miraba no con sospecha, no con lástima, sino con genuina fe. Y eso, más que nada, hizo que se le cerrara la garganta. Preston exhaló bruscamente, resistiendo el impulso de discutir. Nunca había confiado en el sentimentalismo. Nunca había considerado la idea de que las circunstancias personales moldeaban a las personas más que sus propias decisiones. Pero mientras veía a Elijah dudar, considerando la oferta como si nunca antes le hubieran dado algo en ella le resultó incómodo. Tal vez, solo tal vez, su hermano y Daniel tenían razón. La primera noche en la habitación de invitados de la casa de Christopher y Daniel fue la experiencia más extraña que Elijah había tenido jamás. Apenas se movía, yacía rígido en la cama, sin estar familiarizado con la comodidad que había debajo de él. Las paredes estaban en silencio, libres del lejano ruido de las sirenas, del viento frío que normalmente le mordía la piel, de la incertidumbre de lo que traería la mañana siguiente. Debería haber sentido alivio. En cambio, se sentía inestable, como si una parte de él estuviera esperando que se lo arrebataran todo. Pero los días pasaban y la promesa permanecía. Por primera vez en años, comía comidas completas sin preocuparse de dónde vendría la siguiente. Se sentaba a una mesa en lugar de agachado en un callejón, usaba cubiertos en lugar de sus manos. Su cuerpo, una vez acostumbrado al hambre, se ajustó torpemente al cambio. Se sentía fuera de lugar, como un impostor en la vida de otra persona. Pero Christopher y Daniel nunca lo hicieron sentir como un invitado con fecha de vencimiento. Le hablaron como si perteneciera al lugar, como si esto no fuera un arreglo temporal, sino algo real. Regresar a la escuela fue aún más difícil. Caminar por pasillos llenos de estudiantes que nunca habían conocido el tipo de vida que él había llevado, lo hacía sentir vulnerable, expuesto. Pero siempre había sido agudo, siempre había aprendido rápido, y a pesar de sus miedos, su mente volvía al ritmo de la educación con facilidad. Había perdido tiempo, pero no su habilidad. Cuanto más se esforzaba, más se daba cuenta de que la parte de él que alguna vez había soñado con algo mejor todavía estaba viva, todavía esperando la oportunidad de luchar por sí misma. Preston se mantuvo distante, observando desde el costado, sin involucrarse del todo. No era hostil, pero tampoco acogedor. Trataba a Elijah como una anomalía, algo que no podía categorizar del todo. Y sin embargo, había algo en la forma en que su mirada se detenía cuando Elijah hablaba de un libro que había leído, la forma en que sus cejas se fruncían cuando Elijah defendía un punto con convicción. Había algo en este chico que lo inquietaba, algo que lo hacía cuestionar la estructura del mundo que había construido en su mente. Pasaron los meses y con ellos el cambio. Fue lento, casi imperceptible al principio. Un cambio de tono, un gesto de reconocimiento, un comentario que no era despectivo sino curioso. Elijah lo notó una noche cuando se encontró solo con Preston en el estudio. El hombre mayor lo miró, dudó y luego murmuró algo en voz baja. Fue incómodo, forzado, pero inconfundible. Tal vez se había equivocado con él. Elijah no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. En cambio, sonrió. Una pequeña expresión de complicidad que tenía más peso que las palabras. Los meses se convirtieron en un año. Y entonces, una mañana, Elijah se paró frente a un edificio en el que nunca imaginó que pondría un pie. Una prestigiosa pasantía, asegurada por las conexiones de Daniel, pero ganada a través de su propio trabajo. Dudó antes de entrar, mirando la entrada, el reflejo de sí mismo en las puertas de vidrio. Se veía diferente. No solo por la ropa, ni por el peso que había recuperado, ni por la firmeza de su postura. Parecía alguien que tenía un futuro, alguien a quien se le había dado una oportunidad y se negaba a desperdiciarla. Dio un paso adelante y las puertas se abrieron ante él. No estaba seguro de lo que vendría después, pero por primera vez desde que tenía memoria, no se sentía solo.